De las sombras al neón. La verdadera historia de la movida. Imagina vivir en un país en blanco y negro. Un lugar donde la censura dicta que puedes leer, ver o vestir. Y de repente alguien pulsa el interruptor. Se encienden las luces de neón y explota el color. A finales de los 70 y principios de los 80, España no solo cambió de régimen político, España se desabrochó el corsé, se pintó la raya del ojo y salió a comerse la noche. Hoy vamos a sumergirnos en el fenómeno cultural más explosivo, caótico y fascinante de nuestra historia reciente, la movida madrileña. Hablaremos de su música, de su cine, de sus genios, pero también de sus sombras y de los que se quedaron por el camino en esa búsqueda desenfrenada de libertad. Prepárate, porque nos vamos a los 80. Toda gran explosión necesita un detonador. Y el de la movida, paradójicamente, tiene su origen en una tragedia. El 1 de enero de 1980, José Enrique Cano, al que todos llamaban Canito, batería del grupo TOS, que más tarde se convertirían en Los Secretos, murió en un trágico accidente de tráfico. Tenía solo 20 años. La conmoción entre los jóvenes músicos de Madrid fue inmensa. Así que sus amigos decidieron hacer lo que mejor sabían, tocar. Organizaron un concierto homenaje en el Salón de Actos de la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Aquel cartel hoy parece el santo grial del pop español. Tocaron TOS, Mermelada, Nacha Pop, Paraíso y unos jovencísimos Alaska y los Pegamoides. Pero lo que convirtió este concierto en el verdadero Big Bang de la movida fue un hecho fundamental: las cámaras de televisión española estaban allí. El programa Popgrama lo emitió para todo el país. Imagina a un adolescente de un pueblo de provincias viendo la tele pública en 1980 y encontrándose con esa actitud, esa rebeldía y esa estética punk y new wave. Fue como una revelación. Miles de jóvenes entendieron que cualquiera podía colgarse una guitarra y formar un grupo. A partir de ahí, el mapa de Madrid cambió. El epicentro del terremoto se situó en el barrio de Malasaña. Lugares como el Penta, inmortalizado por Antonio Vega, o la Vía Láctea, se convirtieron en las nuevas catedrales. Y más adelante la mítica Sala Rocola, donde se consagraron todas las bandas y donde, si no estabas en la puerta los fines de semana, directamente no existías. Si la movida fuera una película, su banda sonora sería un bendito caos. No había un solo estilo, no había purismo. Tenías a punks que apenas sabían tocar 3 acordes compartiendo cervezas y escenario con virtuosos del pop y fanáticos de los sintetizadores traídos de Londres. Por un lado, teníamos la corriente más melódica, los herederos de la nueva ola y el pop clásico. Nacha Pop nos regaló el que es para muchos el himno absoluto de la época, La chica de ayer. Y grupos como Los Secretos lideraron una ola de pop nostálgico, de guitarras cristalinas, donde las letras hablaban de desamor y calles mojadas. Pero en el otro extremo estaba la provocación pura, la imagen y la vanguardia. Alaska y los Pegamoides, y posteriormente Dinarama con el genio indiscutible de Carlos Berlanga, trajeron el descaro. Y no podemos olvidar la vertiente más gótica y siniestra liderada por Eduardo Benavente y su Parálisis Permanente, que trajeron el post-punk oscuro al sol de España. Y luego estaba la experimentación intelectual. Radio Futura, liderados por los hermanos Auserón. Empezaron haciendo pop frenético para adolescentes y acabaron reinventando el rock español, fusionándolo con ritmos latinos en discos magistrales como La Ley del Desierto. Eran los más sofisticados de la clase. Y aquí llega la gran polémica, la pregunta del millón que sigue provocando discusiones de bar: ¿era Mecano parte de la movida? Para los modernos de Malasaña, los hermanos Cano y Ana Torroja eran los pijos, el producto comercial que había que odiar. Pero la realidad es que su tecnopop llenó estadios, definió el sonido de la década y, nos guste o no, le pusieron la letra a la vida de millones de jóvenes en los 80. El hecho de que hayamos comenzado este desfile de los nuevos grupos madrileños con TOS, desde luego, no es gratuito, sino realmente simbólico. Y Carlos Tena lo va a explicar con voz sentida y dolorida. Bueno, no tanto, pero la verdad es que sí, porque nunca hace gracia que un rockero, que un batería de un grupo como TOS, en un accidente pues haya muerto y muy joven. Hay que contar que Mermelada, el grupo que viene ahora, ofrecieron todo su equipo para que los grupos que van a desfilar por programa no tuvieran las típicas dificultades de cambio de equipos, con lo que entonces pues rompería un poco la marcha del programa, que es, vamos a decirlo de una vez por todas, en directo. Aquí no utilizamos playback.
Habéis visto a Mermelada en algunas ocasiones en directo, supongo en algún local, en algún teatro, pero nunca en televisión como hasta ahora, en directo, en vivo. Y esto viene a colación porque el homenaje que se rindió a Canito tenía un paralelismo total con el que se rindió en su día a uno de los chavales que formaron los Estudiantes, concretamente al chaval Sartorius, y que también murió en un accidente parecido. El hecho de que los grupos toquen en directo, que se unan sencillamente para tocar en memoria de alguien que participaba del rock y del pop, merece la pena ser destacado y por eso la ocasión es histórica. El hecho de que también estuvieran los padres de Canito le dio un tono, digamos, bastante dramático en ocasiones, pero la gente lo pasó muy bien y sobre todo participaron de eso que es la música pop, de este relevo del que hablaba Diego antes. Mermelada se sale un poco de ese contexto, de la pura canción pop, ya conocéis sus discos, pero no obstante, lo bueno de esta grabación es que es absolutamente en vivo. Cometeríamos un error histórico, un error de bulto, si pensamos que la movida madrileña solo se cantaba y se bailaba en los garitos. La movida fue una explosión en todas las direcciones. Se leía, se fotografiaba, se pintaba y sobre todo, se rodaba. Había una urgencia casi patológica por crear. No importaba si no habías estudiado bellas artes o cine, lo que importaba era tener algo que contar. Y si hay alguien que entendió esto a la perfección, alguien que se convirtió en el notario oficial de toda esta locura, ese fue un joven manchego que trabajaba en la Telefónica y que en sus ratos libres rodaba en formato Super 8. Hablamos, por supuesto, de Pedro Almodóvar. En 1980 estrena Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. Una película grabada entre amigos, con un presupuesto que rozaba la indigencia y una técnica. ¡Generales! Pero daba igual. Ahí estaba todo. La modernidad, el travestismo, la irreverencia total, Alaska haciendo de punky y una ruptura frontal con el cine solemne que se hacía en la España de la transición. Almodóvar encapsuló el espíritu de la época en cintas como Laberinto de Pasiones o Entre Tinieblas. Pero el cine de la movida también tuvo su reverso oscuro y de culto. En el mismo año 1980, Iván Zulueta estrenó Arrebato. Una película hipnótica, vampírica y asfixiante sobre la adicción al cine y a las drogas. Mientras Almodóvar era la fiesta y el color, Zulueta era el underground, el viaje al fondo de la mente del que muchos, desgraciadamente, no volverían. Y de la pantalla en movimiento pasamos a la imagen fija. La movida tuvo sus propios ojos. Por un lado, el blanco y negro crudo y descarnado de Alberto García Alix, que retrató a los ángeles caídos, a los moteros y a las estrellas del rock en su faceta más vulnerable. Por otro lado, la magia de Ukulele, que cogía sus fotografías en blanco y negro y las pintaba a mano con acuarelas, creando un universo surrealista y pop que definió la estética de esos años. Toda esta vanguardia necesitaba lugares de encuentro. Y aquí hay que hablar del piso de los pintores Costus en la calle Palma. Aquella casa era la versión castiza de la Factory de Andy Warhol. Por allí pasaba todo el mundo, desde Tino Casal hasta Lola Flores. Las fronteras entre la alta cultura y la cultura de la calle habían desaparecido por completo. ¿Y cómo se enteraba la gente de todo esto si no existía Internet? A través de los fanzines. Revistas hechas con fotocopias, grapas y mucha actitud. Publicaciones como Premamá o El Gran Opus circulaban de mano en los conciertos. Pero pronto el movimiento maduró y llegaron las revistas de cabecera. Si en los años 80 querías ser alguien, si querías ser verdaderamente moderno, tenías que salir en La Luna de Madrid o leer los cómics de la revista Madrid, donde genios como El Hortelano dibujaban la noche. Habían creado un ecosistema perfecto. Se retroalimentaban. Los músicos salían en las películas, los pintores diseñaban las portadas de los discos y los fotógrafos documentaban las fiestas. Parecía que la noche no iba a acabar nunca. Pero, como veremos ahora, toda luz intensa proyecta una sombra muy alargada. Toda gran fiesta tiene su resaca. Y la resaca de los años 80 en España no se curaba con agua y aspirinas, fue devastadora. La libertad había llegado de golpe tras muchos años de dictadura, y con ella, cruzó la frontera una invitada letal. En la calle se la conocía como el caballo. La heroína. Muchos querían vivir rápido, experimentar, llevar los límites de la mente y del cuerpo más allá de lo permitido. Pero nadie les había avisado del precio. La heroína arrasó con barrios enteros, destruyó familias y no discriminó entre jóvenes de extrarradio y estrellas del pop con las cuentas bancarias llenas.
La droga se convirtió en la gran epidemia de la época, agravada poco después por la irrupción del SIDA, una enfermedad que entonces era un estigma y una sentencia de muerte. La movida perdió a muchos de sus mayores talentos. Genios de la sensibilidad poética como Enrique Urquijo o Antonio Vega, o el torrente de energía de Antonio Flores, arrastraron sus demonios y adicciones durante años hasta que sus cuerpos dijeron basta. Es la cara B de una cassette brillante. La factura trágica de una generación que fue conejillo de Indias de la libertad. Pero, ¿cómo y cuándo termina la movida? Curiosamente no terminó por las drogas, ni porque los grupos dejaran de tocar. Terminó de la forma más paradójica posible. Cuando se hizo oficial. La movida había nacido en el subsuelo, en fanzines fotocopiados y sótanos malolientes. Era underground puro. Pero a mediados de los 80 las instituciones, y en concreto el Ayuntamiento de Madrid dirigido por el carismático profesor Enrique Tierno Galván, se dieron cuenta de algo muy importante: ser moderno daba votos. Los políticos abrazaron a los modernos. Empezaron a dar subvenciones a revistas, a patrocinar conciertos masivos en las fiestas de San Isidro y a exportar el movimiento como la nueva imagen institucional de una España democrática y europea. Y claro, en el momento en que el alcalde te paga el concierto y tus padres tararean tus canciones en el salón, la rebeldía se acaba. La movida se institucionalizó, se puso de moda, se hizo tendencia popular y automáticamente firmó su certificado de defunción. Ya no era un movimiento contracultural, era cultura oficial. Se suele decir en los bares que si te acuerdas perfectamente de la movida, es que seguramente no estuviste allí. Fue un espejismo, un estallido irrepetible de creatividad, hedonismo, talento y caos que sacudió la caspa del país y puso a España en el centro del mapa de la modernidad mundial. Nos dejaron canciones que 40 años después, seguimos berreando a pleno pulmón en los karaokes a las 4 de la mañana. Nos dejaron películas que hoy son objeto de estudio en universidades desde Nueva York hasta Tokio. Y sobre todo nos dejaron la lección de que el arte más brillante a veces nace de la improvisación y la falta de complejos. ¿Y vosotros? ¿Vivisteis esta época en primera persona y guardáis algún tesoro o anécdota en casa? O si sois más jóvenes, ¿qué canción u obra literaria o cinematográfica de los 80 consideráis que es la cumbre absoluta de esos años? Dejadlo en los comentarios porque este canal lo construimos entre todos y quiero leer vuestras historias. Si este viaje en el tiempo te ha gustado, suscríbete, activa la campana y dale un buen like al vídeo. Me ayuda muchísimo a poder seguir investigando y trayendo documentales como este cada semana. Nos vemos en el próximo vídeo y que viva el pop.